Pues amigos de Recomiéndame un buen libro, el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Hugo Coya, autor de El espía continental, que hemos estado leyendo en las últimas semanas. Entonces, iremos haciendo las preguntas pertinentes referente a todas las dudas que salieron, esta parte de la historia de México realmente. Así que, Hugo, bienvenido a Recomiéndame un buen libro y empezamos con las preguntas si no tienes inconveniente. Claro que sí. Primero, un afectuoso saludo. eh, Muchísimas gracias por la invitación y encantado de responder todas las preguntas que ustedes tengan. Muchas gracias. Jenny, adelante. Gracias, pues buenas noches, Hugo. Realmente fue un placer leer tu libro. Algo que me encanta de la literatura es cuando aprendo sobre un personaje nuevo y eso realmente para mí fue grandioso. Creo que es un personaje que deberían de enseñarnos porque tuvo mucho que ver en la historia, no solo de México y de Perú, sino también de Rusia. Entonces creo que es un personaje fascinante el que nos presentas. Yo sí tengo un montón de preguntas. Pero te voy a hacer, yo creo que no sé ni cómo hacértelas, ¿no? Porque tengo la pregunta que me quedé con la duda hasta donde quedé en la lectura. ¿Crees que realmente Jacobo estaba convencido de ese ideal y de apoyar a Stalin? Hay que ponernos, muchas gracias por tu pregunta, Jenny. Eh, Definitivamente hay que ponernos en el contexto de cómo ocurren las cosas. O sea, en ese momento no es que todo el mundo sabía lo que ocurría en Rusia realmente, más allá de la enorme propaganda y de que mucha gente estaba comprometida con los ideales de la Revolución Rusa y consideraban que Stalin era un seguidor, un continuador, ¿no? De la línea correcta, porque había pues la línea de Trotsky, evidentemente, y eh, eso hizo que muchos, de alguna manera, solo vieran ese lado de la historia. Por supuesto, como ha ocurrido a lo largo de, valga la redundancia, de la historia de la humanidad, donde mucha gente digamos, obsesionado con un ideal y luego después ha acabado pues frustrada o descubriendo que no todo era exacto, igual. Y eso ocurrió, sin ánimo de comparar, por ejemplo, con Hitler. Y al inicio mucha gente apoyó a Hitler porque creían en el resurgimiento de Alemania, porque Alemania era el hombre que iba a poner orden, que iba a mejorar la economía y todo. Entonces no era que supieran que luego iba a ser pues el criminal en que se convirtió, ni todas las matanzas y el holocausto y todo lo que nosotros conocemos ahora de Hitler. Entonces, haciendo la analogía en el caso de Stalin, era exactamente, yo creo, lo mismo. O sea, la creencia de que este hombre podía cambiar el mundo, podría ser un mundo diferente y podría ser una América Latina diferente, un México diferente. Y eso yo creo hace que nuestro protagonista, Jacobo Hurwitz, abrace abiertamente el stalinismo, ¿no? Como lo abrazaron muchos izquierdistas mexicanos en un inicio, ¿no? Sí, muy cierto, porque sí, sí, del principio pues no sé si iba a saber, ¿no? Cómo iba a terminar lo que era la Unión Soviética. Entonces, sí, tienes mucha razón. Yo tenía esa duda. Y otra que ahorita les hacía a mis compañeros, que realmente yo no sabía y no sé sobre su historia, que comentas ya más hacia el final del libro, es sobre la madre Conchita. ¿Qué tenía que Yo ver en creo, la historia? La madre Conchita es un personaje fascinante de la historia mexicana, ¿no? Por todo lo que significó, por todo lo que estuvo involucrada, por su personalidad. Yo creo que ella merecería en realidad, eh, yo solo hago pequeñas alusiones a la madre Conchita, pero ella merecería no un libro, sino varios libros. Y lo que ocurre es que simplemente es la coincidencia de que en la época y en el mismo lugar estaban todos estos personajes y estos suscitan además una serie de diálogos, una serie de suposiciones, ¿no? Y un poco ayudan al lector también a entender
el contexto en que vivía México y este lugar como Islas Marías en particular, que es el centro, el escenario principal de la historia, a entender, ¿no? ¿Qué se hablaba, esa relación con Mujica, ¿no? Con Francisco Mujica, o sea, todo ese tipo de cosas. Entonces, hay por otro lado ese lado de imagen que la misma prensa mexicana, muchas de las fuentes, debo reconocer, son la prensa mexicana de la época, pero también testimonios de gente que vivió esa época con las que tuve oportunidad de hablar y revisar archivos y todo, donde pintan esta personalidad extraordinaria de esta mujer, ¿no? No, muchas gracias porque de verdad este libro me encantó. Tanto conocer sobre Jacob como conocer también sobre la Madre Conchita, que también yo decía, bueno, pero ¿de dónde sale, no? O sea, como ahorita mencionas, compañero, pues sí sale de Álvaro Obregón, pero ¿qué era la Madre Conchita? ¿De dónde venía? ¿Por qué estaba ahí? ¿Qué tiene que ver con nuestra historia? Entonces, sí, no, muchísimas gracias, Hugo, te agradezco mucho. Y ya si se puede al final y no hacen mis compañeros mi otra pregunta, te la haré. Pero muchas gracias. Encantado, Jenny. Mariana, adelante. ¿Qué tal, Hugo? Qué buena historia, de verdad, ¿eh? Fue así como que un recorrido muy, muy extenso de la historia de México y me encantó poder conocer también a este personaje, Jacobo, y sobre todo nos presentas al presidente Ortiz Rubio tan humano. Aquí siempre en la historia, pues bueno, sí, el atentado y un tal Daniel Flores y nada más, pero todo lo que sufrió y, y todo lo que tuvo que dejar por la presidencia, ¿no? La verdad es, me encantó ese tipo de lectura. Y mi pregunta es que también me impresionó mucho todo lo que nos narras de las Islas Marías, y por eso te quiero preguntar. ¿Todo lo que nos narras es a través de investigación o pudiste haber ido a ese lugar, conocer algo más? Dinos qué fue lo que investigaste de esto. Bueno, ahora en este momento, Isla María, muchas gracias, Marian, por tu pregunta. Isla María ya no es pues este presidio y ya ha cambiado muchísimo, muchísimo toda la geografía, todas las instalaciones. Ahora incluso se puede visitar, ¿no? Se puede visitar, hay un circuito, vamos a llamarlo, no quisiera y turístico, digamos, de visita y mostrar todo lo que pasó. Pero este lugar era uno de los lugares más tenebrosos de América Latina. Ocurrían cosas terribles, ¿no? Torturas, violaciones, abusos, y precisamente cuáles han sido mis fuentes para representar o para recrear todo eso han sido, primero, testimonios de presos, de gente que estuvo ahí, algunos poco tiempo, algunos mucho tiempo, archivos, ¿no? Que me han ayudado a reconstruir cada una de las cosas, ¿no? O sea, cada uno, toda la descripción de la celda, de los pabellones, he revisado mucha información antes de siquiera atreverme a escribir, ¿no? Yo tengo en mi casa, un poco les cuento el detrás de cámara, tengo una pequeña biblioteca que se convirtió así en un verdadero cerro de documentos, una colina de documentos, fotografías, testimonios. Bueno, hay muchas cosas que se hacen de manera digital ahora, pero había reunido tal cantidad de información solo de Islas Marías, ¿ya? Porque quería determinar exactamente en dónde estaban, cómo los llevaron, porque eso también te ayuda a entender un poco el contexto y cuán dramático fue el momento que vivieron tanto Jacobo Hurwitz como Revueltas, ¿no? Que dicho sea Revueltas, yo solo narro el primer encierro de Revueltas en Islas Marías, pero él
tiene un segundo encierro posteriormente, que es cuando él acaba y escribe definitivamente Los muros del agua. Muchas gracias, Hugo, de verdad me encantó la historia. Muchas gracias por tu palabra. Significa mucho para Gracias. mí. Silvia, adelante. Hola, buenas noches. Qué gusto escucharte, Hugo, después de leer tu libro. La verdad, me pareció súper interesante. Se nota una investigación, pero increíble, porque pues fue seguirlo. O sea, no solamente, como mencionas, esta parte de las Islas Marías, que es de lo más interesante, pero pues todo lo que hizo también en Nicaragua, bueno, lo que hizo en Perú y después en Nicaragua y que estuvo en Cuba. O sea, una historia impresionante de este señor que yo no conocía. Esa relación con José Revueltas me parece muy interesante. Yo he leído lo de los muros de agua y no recuerdo que mencione a Jacobo para nada en el libro ni nada por el estilo. O sea, eso me llamó mucho la atención, como que después de lo que se ve que viven, o sea, o al menos que tú nos haces sentir esa angustia de los dos en la cárcel, en las Islas Marías. Las no conozco Islas Marías, pero conozco una isla de la isla Santa Isabel, que es parte de las islas, que es preciosísima, preciosísima. Entonces es increíble cómo una naturaleza tan linda la hayan convertido en esta aberración de cómo trataban a los seres humanos peor que animales, ¿no? Es impresionante. Pero se nota que tu investigación fue muy a fondo y me encantó. A mí me quedó por ahí nada más una duda, bueno, creo que varias, pero entre otras una duda. ¿Sí tuvo algo que ver con el atentado hacia el presidente o simplemente por toda su trayectoria pensaron que había tenido que ver? Ya, a ver, muchas gracias por tus comentarios, Silvia, pero hay varios aspectos. Comienzo por el último, por tu pregunta sobre si tuvo o no tuvo que ver. Es cierto que yo trato en lo posible de no revelarlo para quienes no han leído el libro, para no hacer lo que llaman ahora popularmente spoiler, ¿no? Pero, pero sí puedo agarrar y decir algo que no está en el libro, pero que sí te ayuda a entender y a responder tu pregunta. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Cuando hay el atentado, Ortiz Rubio y el general Plutarco Elías Calles no pueden concebir que un solo hombre hubiera tramado, pues, hubiera planeado un atentado de esa magnitud. O sea, nada menos que intentar asesinar al presidente de México el mismo La día que, toma. claro, en la toma, o sea, con toda la seguridad, con todo, o sea, a pesar de que lo detuvieron a Daniel Flores, que lo llevaron y todo, o sea, en su mente no había esa posibilidad, tenía que ser algo mayor, un complot internacional. Tenía que haber un complot internacional, tenía que haber varias personas porque es el presidente de México, no es cualquier otro ciudadano. Entonces, ese convencimiento los lleva a hacer una serie de redadas que luego después derivan en la detención de Jacobo Jorge y de otras personas. Yo me he concentrado estrictamente en él, no podía narrar toda la historia porque si no iba a ser muchísimos nombres y ya de por sí la novela tiene bastantes nombres importantes. Entonces, para no desviar la atención, yo me concentro, además soy peruano de nacimiento, entonces obviamente me concentro en este personaje tan desconocido, pero que además lo acusan de ser el cerebro Ujú. detrás de esta trama. Entonces, lógicamente, ¿y por qué? Porque tenía todas las credenciales, todos los atributos para hacer precisamente eso. Entonces, Ortiz Rubio y Plutarco Elías Calles se convence. Y algo que hay que recordar que en esa época
eh, viene comienzan los problemas entre México y la Unión Soviética. Entonces se comienza una serie de persecuciones. Inicialmente había una buena relación con los comunistas y después se revierte esta situación. Entonces, de alguna manera, Hurwitz se convierte en la vida y al final él también era un hombre de Stanley en México. O sea, tampoco era ningún personaje inocente que no tenía ninguna relación y no podría haber tramado una cosa como esta, ¿no? Pero además, y ahí y esa es una de las grandes paradojas de la historia, que se haya valido de un ultracatólico como Flores que apoyaba a Vasconcelos y Ujú. que creía que si mataba a Ortiz Rubio, Vasconcelos iba a ser el próximo presidente de México, cuando él había perdido las elecciones, que pueden haber habido discusiones si eran fraudulentas o no eran fraudulentas, hubo muchas denuncias de fraude en ese momento, pero sea como sea, el que había sido proclamado presidente y quien para todos los efectos era el presidente de México era Ortiz Rubio. Entonces, no había ninguna posibilidad de que si mataban a Ortiz Rubio, el candidato que quedaba en segundo lugar iba a asumir la presidencia, ¿no? Sí, qué interesante. Y la relación con Mella también me pareció súper interesante, ¿no? Recientemente leímos otro libro sobre Tina Modotti y entonces pues ahí hice muchas interrelaciones, ¿no? Pero tampoco tuvo nada que ver con el asesinato de Mella. Bueno, no tuvo que ver nada con el asesinato y me No, no, le dolió en el alma, ¿no? Porque era como que su compañero de lucha, ¿no? correcto. En la relación con ella era extra, muy importante porque además, de alguna manera, Mella, Mella es la persona que le da, que lo ayuda cuando es deportado, cuando es exiliado del Perú. Él se va inicialmente primero a Panamá y luego a Cuba, y en Cuba, Mella le da su casa, le consigue trabajo y los dos juntos comienzan esta lucha, primero contra la dictadura cubana que los obliga a salir de Cuba y refugiarse en México, ¿no? Entonces, había una relación muy estrecha, trabajaban juntos en esta revista, tenían amigos en común, tenían ideales en común, ¿no? Entonces, el asesinato de Mella era un golpe terrible para ellos y para todo el grupo de personas que eran amigos de ellos y que tenían una relación muy estrecha, ¿no? Sí, así es. Me encantó el libro, me pareció súper interesante cómo se ve la investigación atrás. Y lo único que me dolió es la muerte tan tonta que tuvo a final de cuentas después de todo en lo que estuvo, ¿no? Pero bueno, ya no spoileo más. Sí, pero eso también es otra paradoja de la vida, ¿no? O sea, una vida tan intensa y Ay, acabar de la forma como acaba, ¿no? O sea, tú dices, bueno, acabaría en otra cosa, también no voy a spoilear, pero acabaría de otra manera y acaba como es la vida. sí. Podría haber sido fusilado en las Islas Marías, o sea. Correcto, y hubiera sido, claro, pero ahí la realidad se hubiera distanciado completamente de la historia, ¿no? Sí, no, bueno, eso ya no hubiera sido historia. Sí, muchas gracias por el libro, qué interesante, aprendí muchísimo. Gracias. Ale, adelante con tu pregunta. Gracias, Vic. Hola, Hugo. Un gusto conocerte. Yo soy de las que empecé a leer el libro y dije, ¿cómo que hubo un atentado? Ni siquiera sabía que el expresidente había tenido un atentado. Yo pensé que era ficción, me puse a investigar y dije, no puede ser, no lo sabía. Gracias por esta luz. No, o sea, todas las demás, por ejemplo, Silvia, Mariana, era así como obvio, ¿no? O sea, no sabías que el expresidente tuvo un atentado. No lo sabía. Entonces, súper interesante cómo inicia esta parte del libro.
Súper interesante cómo empiezas a contar esta parte de la parte humana de Pascual Rubio, porque lo ves en fotos y se ve un ser tan huraño, tan nada que ver con cómo lo describes. O sea, gracias por esta parte. También lo que me llamó la atención es lo que pones sobre la campaña presidencial de Vasconcelos, ¿no? Me llamó mucho la atención esta frase de si usted es un animal de su voto, don Pascual, si son puros sus anhelos, vote por Vasconcelos. Esta parte de la investigación y la parte de donde cuentas en las Islas Marías, cómo es la relación de lo que están platicando. ¿Es novelado o cómo se te ocurrieron estos diálogos, esta parte de lo que se la pasan platicando en la cárcel? Ya, primero lo de la campaña, muchas gracias Alejandra. Lo de la campaña. La campaña, yo he revisado no solo la prensa, hay varios documentos, hay libros sobre esta parte, pero la historia del atentado de Ortiz Rubio, y es una de las cosas que más me llama la atención, se ha estudiado muy poco en México, ¿no? Casi no se conoce, o sea, no eres tú solamente, sino muchos mexicanos casi no conocen la historia y hay que y si bien la presidencia de Ortiz Rubio fue una presidencia muy breve, hay que recordar que fue uno de los pocos presidentes mexicanos que renuncia al cargo, ¿no? O sea, es una cosa singular que un presidente no concluya su mandato en México, ¿no? Y renuncie. Pero además marcó un antes y después para la historia mexicana, en la historia del siglo XX. O sea, porque venían de la Guerra Cristera, después la Revolución Mexicana, la Guerra Cristera. Entonces, era un ambiente donde de la población de aquella época, me parece que la población era de aproximadamente 16 millones de mexicanos, creo que era el censo de esos años, ya, era la creencia de que, bueno, por fin vamos a tener paz, ¿no? Y de alguna manera, Ortiz Rubio vendía esta imagen, a pesar que la gente de Vasconcelos, apoyada por una clase media, digamos, intelectual, ¿no? Y que estaba, pues, Vasconcelos había sido secretario de Educación y todo eso. Entonces, la campaña fue terrible, pero aún así, Ortiz Rubio, gracias al apoyo de varios, de varias, ¿cómo se llama? De Plutarco Elías Calles y varios otros políticos, se impone, ¿no? Y gana. Pero esto que acabas de leer es tal cual. Acá no hay ninguna invención, simplemente transcrito las cosas que decían y que coreaban los partidarios de Vasconcelos eh, a Ortiz Rubio, ¿no? Ahora, con relación a los diálogos, hay varias, yo debo indicar, el 95% del libro es historia real. Pero hay algunas libertades que yo me he tomado, ¿ya? Algunas cosas, porque lógicamente, sobre todo en los diálogos, algunas libertades, pero básicamente para poner en contexto la situación que estaba ocurriendo o que iba a ocurrir, ¿correcto? Porque lógicamente no hay manera de que tú dices, salvo que yo estuviera dentro de la celda, no podría, o no, o no, o que alguno de los dos me hubiera contado. Entonces, sí, es cierto que en algunos casos los diálogos sí son transcripción. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas que o Urbex escribió después, o Revueltas también escribió sobre algún episodio ocurrido en Islas Marías. Pero en algunas otras situaciones, sobre todo en los diálogos, sí yo me he tomado, y por eso es que lo llamo novela, me he tomado algunas licencias para recrear o para que el lector entienda mejor la situación que se estaba viviendo
en ese capítulo, ¿no? De acuerdo, muchas gracias por el libro, Hugo. Gracias, gracias por tu palabra. Gracias. Albert, adelante con tu pregunta. Claro que sí, Hugo, pues buenas noches, la verdad es que yo también me gustó mucho tu libro, en algún momento o cuando leía libros relacionados con la historia, pues casi casi lo agarraba y lo pasaba para el otro lado porque siempre se me hacían un poco pesados, ¿no? Se me hacía un poco pesada la historia, pero de una fecha acá he venido disfrutando cada una de las historias que vamos leyendo aquí en el grupo y creo que tú lograste algo bien importante con tu novela, ¿no? Porque la verdad es que lejos de hacer una historia aburrida, o sea, dijera Ale, pensaría uno que era pues una novela totalmente inventada, ¿no? Una ciencia ficción histórica en la que pues al final de cuentas involucras totalmente al lector. Tanto así que a lo mejor tu historia se podría considerar como un tipo thriller policíaco, ¿no? Una novela negra en la que pues encontramos todos estos elementos justamente para que la novela tenga ese saborcito, esa intensidad, ¿no? A mí me llamó mucho la atención lo que has mencionado, lo que nos has contado y en lo que nos dices que pues, al final de cuentas es una historia pues casi 100% real, ¿no? Lo que conlleva que tuviste bastante tiempo de investigación, bastante trabajo de recopilación de datos. Y estando tú en Lima, la historia pues acá en México, pues eh, Jacobo Hurwitz, que ni mexicano ni peruano, ¿cómo fue ese proceso de investigación y estas, pues ahora sí que esta unión entre las historias, pues para traernos esto, ¿no? Ya, muchísimas gracias, Álvaro, por tu pregunta. Primero, la investigación es de 4 años, ¿ah? O sea, me llevó 4 años poder recopilar toda la información que está contenida en el libro. En segundo lugar, sí, yo resido en Lima, pero he viajado mucho y he recurrido a gran parte de fuentes mexicanas, ¿no? Pero también en España, ¿cómo se llama? En la antigua Unión Soviética, ahora Rusia, ¿no? En varios países, en Cuba, en Panamá, he tenido que viajar, he tenido que entrevistar, he entrevistado, estaba yo calculando entre cuántas personas había tenido que entrevistar para este libro y yo no quiero tampoco, ¿cómo se llama? Eh, ser muy exacto porque no recuerdo exactamente el número, pero yo calculo que por lo menos unas 70 personas me han dado he podido hablar fuera de la familia de Hurwitz, que fue el puntapié inicial, el momento inicial que me permitió el hilo, el gatillador, ¿no? El que descubrió, digamos, me hizo descubrir la historia. Pero he hablado con historiadores mexicanos, he hablado con literatos, con activistas políticos, con ex militantes o militantes del Partido Comunista, mexicano, peruano, gente de izquierda, gente que los conoció, gente que tuvo algún nivel de amistad o de intimidad para poder reconstruir toda esta historia, ¿no? Y con relación a tu comentario sobre que es un thriller y que no te sentías antes muy a gusto con los libros, digamos, las novelas históricas, ¿no? Yo tengo un estilo, todos mis libros siempre he concebido que no están escritos para yo agarrar y que las personas se impresionen por mis conocimientos. Yo soy una persona que quiero que más bien que la gente sepa y que se pueden escribir cosas muy profundas con palabras muy simples. Entonces, yo no escribo para que mi ego reciba un masaje, ¿no? Y que la gente diga, oh, cuánto sabe este señor, porque utiliza una palabra que me obliga a ir a buscar al diccionario porque nunca la he usado o porque nunca la he escuchado, ¿no? Yo al contrario, escribo para que la gente entienda de la primera lectura, pero a partir de eso reflexione
y lo pueda, y por eso me agrada tanto personas que me dicen, bueno, leí tu libro y fui a buscar más información ahora porque eso estimula precisamente, ¿no? Lo que decía antes la persona que te antecedió en la pregunta, digo, yo no sabía nada de Ortiz Rubio y fui a averiguar si esto era cierto. O sea, eso ya para mí es digamos, algo que realmente me hace sentir muy contento y muy orgulloso de mi trabajo, ¿no? Sí, y es que fíjate que justamente la forma en la que hacemos nuestros clubes de lectura es que el libro lo dividimos por lo regular de 3 a 4 semanas y en el Facebook vamos comentando, ¿no? Entonces sí, a mí me pasó con Alejandra, en el que estábamos en una sesión ahí platicando, y en la que pues estábamos comentando y a la vez estábamos buscando en Google pues todas estas referencias y todas estas imágenes. Esto fue lo que todavía es más llamativo, ¿no? Porque al final de cuentas entras al Google y tienes esta referencia de encontrar la información, ¿no? Lo que todavía le da un plus más todavía a la historia, porque entonces todavía te quedas más sorprendido y todavía quedas más así como que, ah, mira, pues era así el personaje, es así. Y con respecto a esto, pues hay mucha información, hay mucho, pues mucho que encontrar. Digamos, ¿cuál ha sido esta parte en la que quizá, pues ahora que has estado presentando tu libro, en la que puede que encuentres, o dentro de la parte esta de investigadores, historiadores, cómo ha sido esta parte de la historia, ¿no? O sea, qué tan criticado ha sido tu libro, a lo mejor por esta parte de respetar o no respetar, pues parte de la historia, ¿no? Una de las cosas que más temor tenía yo cuando iba a presentarlo ahí a la Ciudad de México era cómo ustedes mexicanos iban a recibir el libro, porque lógicamente yo sé que yo respeto, quiero muchísimo a México, me siento muy identificado con México, pero hay grandes historiadores, grandes literatos, y cómo este peruano osa, ¿no? Hablar de un capítulo de la historia mexicana, ¿no? Y la verdad, yo he regresado de Ciudad de México fascinado, agradecido, porque realmente me han atendido, me han abierto los brazos. He hecho reuniones, estuve en la Universidad Autónoma de México, en la UNAM, he estado en foros con estudiantes, con booktubers, ¿ya? Que son especialistas en historia de México, ¿no? Y todos, realmente casi todos, han tenido palabras muy, muy elogiosas para con el libro, les ha parecido fascinante. Es más, estoy planeando en algún momento volver a México para hacer ya una gira por toda la República Mexicana, que ya he recibido varias invitaciones precisamente para presentar el libro en diferentes foros, ¿no? Pues muchas gracias y la verdad es que lograste un buen trabajo. Muchas felicidades, Hugo. Muchas gracias. Güey. Hugo, pues a mí también me da mucho gusto que hayas tratado a este presidente, porque yo tampoco lo conocí mucho, sé que no se ha investigado, sí había yo oído lo del tartamudo, eso sí, pero además, como Ale, no sabía yo del atentado. Entonces, fíjate qué interesante conocer con tu pluma esta parte de la historia de México. Yo te quiero preguntar si después de haber estudiado al presidente Ortiz Rubio y haber estudiado a José Revueltas, ¿hay algún tema o temas o alguna cosa que hayas decidido dejar fuera del libro? Bueno, siempre hay, sí, muchas gracias, Víctor, por tus palabras. Siempre hay varios aspectos. A mí me hubiera gustado profundizar un poco más qué pasa con revueltas, porque hay un un salto temporal entre la historia de revueltas y la historia del propio Hurwitz. Hay algunas décadas, si se han percatado, porque hay varias cosas que que suceden y que yo no las he considerado. Por ejemplo, Hurwitz vuelve a la cárcel, pero no a Islas Marías, es encarcelado en otros momentos y ya no solo en México, sino en otros lugares, ¿no? Pero ya el libro hubiera quedado pues de 800 páginas y los editores
los editores mexicanos, además, debo indicar, este es mi primer libro editado en México. Esta es una edición mexicana, ¿no? Hecha en México. Y entonces los editores mexicanos me dijeron, no, Hugo, tenemos que dejar lo necesario para que la gente vea, pero no podemos contar toda la historia, sino hay algo muy, muy importante y es el respeto al lector. Yo detesto, soy un lector compulsivo, leo de todo, ¿ah? Todo tipo de publicaciones. Y algo que a mí no me gusta cuando yo leo es cuando me narran y me cuentan todo, pero así como masticadito todo, o sea, y no dejan espacio para que yo como lector complete los silencios. Entonces, cuando me comienzan a narrar todito, todito, pero así detalle por detalle, detalle, digo, esto es demasiado, me sofoca. Al contrario, las pausas, los silencios, los vacíos que se dejan en un libro o en una novela son necesarios para que el lector precisamente complete esos silencios y que pueda imaginarse, que pueda pensar, que pueda recrear también a cada uno de los personajes que son contenidos en un libro, ¿no? Y esa es la idea. Entonces, hay décadas enteras allí digamos, se da este salto temporal que no se ha incluido, ¿no? Incluso en la propia trayectoria de revueltas que ustedes conocen bastante bien, hay varios aspectos muy, muy importantes, pero era necesario, digamos, esto precisamente para que el lector también pudiera contribuir. Un libro no solo lo hace el que lo escribe, sino también el que lo lee, ¿no? Y eso, Yo y te, es, y es, y eso es lo que he tratado de hacer, ¿no? yo te lo agradezco mucho porque ahora tendré que investigar sobre José Revueltas. Muchas gracias. Encantado. Jenny tiene una siguiente pregunta. Adelante, por favor. Ay, qué lindo, gracias. Son dos. Ay. Mira, una es realmente mi curiosidad, porque me fui a buscar quién era él. Para empezar, quería conocer su cara, quería saber quién era este personaje de Jacobo, pero encontré que estaba casado también con una mexicana y que tenía un hermano también, Ludovico, si no mal me acuerdo, aquí lo apunté así, Ludovico. ¿Con ellos qué pasó durante todos estos años que sucede en el libro? Bueno, primero, él se casa con una mexicana y tiene sus hijos mexicanos y vive gran parte de su vida en México. Es más, su hija Anita es mexicana, ella es la única, digamos, descendiente directa. Bueno, aparte están los nietos de Jacobo, ya, ellos residen entre el Perú, entre Lima y Ciudad de México. O sea, tienen casa en ambos lugares, están un tiempo aquí, sobre todo cuando es invierno en Ciudad de México, se vienen a aprovechar el verano aquí en Lima y viceversa, cuando es el verano en México, se van a México, ¿no? Regresa. Eh, qué es lo que pasó? El otro hijo de Jacobo ya falleció hace algunos años, ¿ya? Él falleció, pero hay descendientes, digamos, hay nietos. Ludovico, en realidad, era una familia muy numerosa. Pero hay la historia de Ludovico que también puede ser interesante si quieren, si quieren profundizar un poquito. Ludovico Hurwitz y Sender fue acusado de ser el primer, digamos, un espía alemán durante la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Y fue la última persona fusilada en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial. Él era un comerciante, ¿no? Él era un comerciante y yo tengo un libro previo que se llama El último en la torre, ¿ya? Que es solo la historia de Ludovico. Es una novela muy cortita, muy cortita, no tiene la extensión de ahí,
digamos, que tiene El espía continental, es muy cortita, y donde yo investigué todo cómo fue el juicio a estos, en realidad al final fueron 4 espías que fueron fusilados, espías latinoamericanos, había un brasileño, un uruguayo, perdón, 3, y que fueron fusilados casi en la misma época, ¿no? Pero cuento la historia de Ludovico, que es además el hermano, uno de los hermanos, porque eran 8 hermanos en total, ¿no? Pero los otros tuvieron una vida más o menos regular, regular, digamos, no tan apasionante, ¿no? Ni acusados de espía, ni eso. Entonces, la coincidencia de tener a Jacobo y a Ludovico acusados de espía es además una cosa singular. Yo creo que pocas familias pueden haber tenido esa ciudad. Y es más, existe una tumba, y ahí y no digo más porque ahí está precisamente el misterio de este libro, se llama El último en la torre. Creo que no está editado en México, pero sí lo pueden encontrar, lo pueden pedir por Amazon, ¿ya? Y les llega a su casa sin ningún problema. Y es una obra muy cortita y se lee muy rápido, pero además es muy entretenida. Y lo que tiene allí son varios diálogos que yo he sacado literales del juicio que le hicieron. Hay mucho tema de discriminación, racismo y todo, de cómo se vivía en esa época en Europa con relación a latinos viviendo en el continente europeo y sobre todo en Inglaterra, ¿no? Sorprendente, mira, yo sí lo voy a comprar porque ya me quedé con más dudas. No, muchas Bueno, gracias por presentarnos estos. Y mi otra pregunta era el origen del apodo del martillo en el hierro. ¿De dónde ya, sale? ¿Por qué? ya. A ver, eh, José Carlos Mariátegui, que fue un ideólogo peruano de izquierda, fue muy importante hasta ahora, es un pensador muy importante. Era, digamos, de alguna manera el maestro inspirador de Jacobo y de otras generaciones de socialistas y comunistas peruanos. Cuando Mariátegui muere muy tempranamente porque tenía una serie de dolencias y fallece, Mariátegui. Jacobo, que como tú sabes era poeta, le compone un poema, una oda, para rendirle homenaje a Mariátegui. Y uno digamos, un párrafo, él usa la palabra: serás el martillo sobre el hierro. ¿Ya? Entonces, esa expresión fue como una especie de lema, y que lo repetía mucho, pero hay que recordar que el martillo y el hierro y la hoz y el martillo eran símbolos comunistas, ¿no? Son símbolos comunistas. Entonces, se quedó con esta, digamos, con este apodo, con este sobrenombre que usaba porque de alguna manera marcaba también la fuerza, la resistencia, ¿no? Y era uno de los seudónimos para no usar pues su verdadero nombre. O sea, nadie viene y te dice: hola, soy espía, ¿no? Evidentemente se esconde. Entonces, un seudónimo tan inusual solo para conocedores, si lo buscas en Google, vas a encontrar el poema completo, y ahí vas a encontrar la palabra el martillo sobre el hierro. No, muchas gracias, qué interesante de verdad. Lo voy a buscar el poema para leerlo completo y de verdad te agradezco muchísimo, Hugo. Muchas gracias, gran trabajo. De verdad, sigue escribiendo. Gracias, gracias. Silvia, adelante, por favor. Me surge una duda. ¿Cómo llegaste tú a estos hermanos, a Jacobo y Ludovico, como para empezar a investigarlos y hacer estos libros? ¿Qué fue lo que te llevó a ellos? Ya,
aunque suene a ese cliché, esa frase que ustedes deben haber escuchado, no es que yo busqué la historia, sino la historia me buscó a mí, ¿no? ¿Ya? Eh, una pareja de peruanos se fueron de turistas a Londres y visitaron el Museo Imperial de Guerra. Y ahí yo he publicado, antes de estos dos últimos libros, he publicado 7 libros, ¿ya? Algunos tienen ediciones en Argentina, en España, en Colombia, ¿no? Y yo escribo, si no hubiera sido, digamos, si no hubiera sido periodista de formación, sería historiador, porque a mí me fascina la historia. O sea, soy un apasionado. Y esta pareja está paseando por el museo y se encuentra de pronto una foto muy pequeña en el museo con estos cartelitos también diminutos. Dice, la última persona fusilada en la Torre de Londres durante la Primera Guerra Mundial fue el peruano Ludovico Hurwitz y Sender, 1916, si mal no recuerdo. Y por supuesto se sorprenden como peruanos, pero además en la última persona fusilada en la Torre de Londres, Primera Guerra Mundial. O sea, y que hayan sido un peruano. ¿Cómo llegó un peruano allí? ¿No? Y que sea este hecho histórico en un lugar tan emblemático como la Torre de Londres, ¿no? Que todo el mundo conoce por películas, libros, historia, todo. Le toman una foto y me la mandan por WhatsApp y me dicen, ¿a ti que te interesan estas historias? Y yo, la verdad, en ese momento veo la foto, digo, ¿qué es esto? ¡Wow! O sea, no, yo no conocía la historia, nunca había oído hablar y comienzo a buscar. Lo primero que hago, como todos ustedes y todo el mundo, Google, ¿no? Y digo, sí, había un peruano que fue fusilado en la Torre de Londres y fue la última persona fusilada en la Primera Guerra Mundial. Yo quiero saber más de esta historia. Entonces, el apellido Hurwitz es un apellido muy, muy inusual acá en Perú y en México un poquito menos, pero también escaso, ¿no? No hay tantas personas que se apellidan Hurwitz. Entonces llamo a un periodista de la comunidad judía y le digo, ¿tú por casualidad conoces a la historia de... Y me dice, mira, yo conozco a una señora que se llama Anita Hurwitz, que es mexicana, pero que pasa unas temporadas en Lima y de repente, no sé si tenga alguna relación, pero se apellida igual, ¿no? Entonces me da su contacto y le escribo, ¿no? Le digo, estimada Anita, soy Hugo Coya, periodista y escritor, y estoy averiguando acerca de un señor llamado Ludovico Hurwitz. Y agarra y me escribe, no, si yo he leído tus libros, claro, es mi tío. Entonces, cuando me dijo eso, dije, ¿tu tío? ¿Puedo reunirme contigo? Necesito que me cuentes la historia. Y entonces me invita a su casa a tomar a tomar un café, ¿no? Por la tarde. Es una señora muy mayor, pero muy amable, muy, ¿no? Y es como estas abuelitas ¿no? Que son muy cariñosas y estoy conversando y me comienza a contar la historia del tío que lo habían acusado de ser espía de los alemanes, que había sido comerciante y toda la historia. Y yo estaba fascinado con la historia, pero en ningún momento estaba pensando hacer un libro. O sea, estaba escuchando simplemente por curiosidad, ¿no? Era un capítulo de la historia que yo quería saber de qué se trataba. Y en medio de la conversación me dice, bueno, la historia de mi tío es bien interesante, pero yo creo que más apasionante es la historia de mi papá. Y yo les digo en ese momento, bueno, todos queremos que nuestros padres sean pues seres extraordinarios, que hayan hecho grandes cosas, y no. Entonces, pero soy periodista, poco incrédulo. Y digo, bueno, a ver, cuéntame la historia de papá, pero yo comienzo a mirar incluso el reloj, ¿no? Y digo, ya, ¿no? Como diciendo, ¿a qué hora acaba? Ya que acabe esto y comienza a hablarme de Diego Rivera, de Frida Kahlo, José Revueltas, Siqueiros, y comienza a mencionar Sandino. Y yo digo,
esto no puede, pero tu papá conoció a todas estas personas. Me dijo, sí, pero y además varias personas iban a mi casa y comenzó a contarme toda su vida en la Ciudad de México. Y yo en ese momento le dije, ¿y tú tienes alguna prueba o alguna evidencia? Y como decía, es una de estas típicas abuelitas antiguas que tenía el baúl así y saca de su baúl, así que tenía fotos, recortes, tenía todas las, por lo menos la prueba de que su papá había conocido a esas personas o alguna vez se había tomado una foto con ellos o tenía algún vínculo o había un recorte de un periódico o algún artículo donde había sido mencionado. Y eso fue el hilo conductor de estos dos libros que se convierten en El último en la torre y El espía continental. Qué interesante. Una última pregunta mía. ¿Qué estás escribiendo y para cuándo? En realidad estoy corrigiendo un libro que ya lo había presentado en un premio acá. Hay un premio, uno de los premios literarios más importantes de Perú, que se llama los premios COPE. Y en el 2021 lo presenté y quedó o sea, empató el primer lugar, y ya, con otro autor muy importante, en realidad más importante que yo, ¿no? Y este libro es la biografía de una peruana que era discapacitada, católica, hija de franceses, digo, con peruanos, que vivió en París durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando los alemanes ocupan París, se convierte en una de las mejores y mayores falsificadoras de documentos de la resistencia francesa, ¿no? Es una historia real. He tenido oportunidad, he conseguido el expediente completo. El gobierno francés me ha dado el expediente completo de toda la historia. Yo insistí porque ellos no querían creer que existía esa historia. Y ya el libro está virtualmente terminado. Estoy dándole y esa historia ya ha sido adquirida por un estudio de Hollywood. Así que espero que el libro salga antes de que se convierta en la película, ¿no? Pero ya estoy precisamente corriendo para terminarlo. Excelente, pues ya estaremos esperándolo. Gracias. Gracias. Marien, tienes una última pregunta, adelante. Sí, gracias. También se me hizo muy interesante todo lo que les platicaban los padres a Jacobo sobre su historia y cómo los judíos eran atacados y así. Y sí, sí tengo la curiosidad de saber si la familia de Jacobo, ya los descendientes ya pudieron leer el libro y si te han dado alguna retroalimentación. Claro, los descendientes de Jacobo fueron los primeros en leer el libro, por obvias razones. Estaban, más bien me escribían a cada momento, por favor, ¿cuándo sale el libro? Queremos leerlo, porque además tenían mucha curiosidad, porque no solo porque yo los había entrevistado, porque yo les dije claramente, yo voy a tomar como punto de partida sus declaraciones, pero no necesariamente voy a usar exclusivamente eso. También voy a hablar con amigos, enemigos de Jacobo, ¿no? Entonces, había muchísimo, muchísimo interés. Y fueron no solo acá en Perú, sino también en México. O sea, los parientes mexicanos de él, sus descendientes mexicanos, que en este caso son sus nietos que viven allá en la Ciudad de México. Y lo que me gustó muchísimo, sobre todo en el caso de su hija, de Anita, me dijo, nos has contado la historia de nuestro padre, de nuestro abuelo o bisabuelo, cosas que nosotros no sabíamos, cosas que nosotros no sabíamos. O sea, por ejemplo,
sabían que había estado en Islas Marías, pero los los detalles de cómo fue su encierro, todo lo que pasó él no les había contado. Y no les había contado por una cosa que normalmente creo que todos como queremos preservar siempre, que los hijos no tengan, ¿no? ¿no? Escuchen pues historias, nadie quiere revivir algo malo, ¿no? Algo feo, algo desagradable. Entonces, muchos aspectos de lo que pasó su padre, abuelo o bisabuelo, no la conocían. O sea, conocían como pequeñas migajas y pequeños mendrugos, ¿no? Como pequeñas historias fragmentadas. Y ellos me dijeron que lo han mandado a todos sus parientes. No, tienen no solo parientes en México, tienen en Estados Unidos, en diferentes partes del mundo, y realmente toda la familia le ha gustado el libro, ¿no? Algunas cosas, algunos capítulos no tanto, porque se han enterado, por ejemplo, que Jacobo, bueno, tenía otros amores, ¿no? Ese tipo de cosas, o tenía algunas vidas secretas o algunas cosas, pero en general les ha gustado mucho el libro, ¿no? Muchas gracias. Encantado. Muy bien, pues muchas gracias, Hugo. Realmente nos has contestado todas las preguntas y como te decía yo, pues nos vas a hacer que estemos investigando nuevamente a nuestro expresidente y a José Revueltas. Te agradezco mucho todo eso y Albert, un comentario final. Pues ya nada más agradecerte y pues nos vamos a tomar la foto del recuerdo ya que estás en Lima, nosotros en Ciudad de México, bueno, la mayoría en Ciudad de México y en Puebla, pues bueno, la foto virtual por lo menos. Encantado, y además si la pueden compartir y si me pueden etiquetar para poder compartirlo también en mis redes, les Claro que sí. agradecería. Claro, claro que sí. Ahí va la primera. Una, dos y tres. Vamos una más porque ahora fue Jenny, creo que estaba volteando para otro lado. Ahí va, una, dos y tres. Listo. Pues muchas gracias. Y gracias a todos. Muchas A gracias, ustedes. Hugo. Buenas noches, muy agradecidos. Gracias.